Principio de legalidad. Y el principio de legalidad es el que ha marcado esta Cámara y estas Cortes Generales. Hasta ahora, la jueza argentina solo pidió la captura de miembros de las fuerzas de seguridad. El temor de la derecha española es que comiencen a llegar pedidos por los civiles que formaron parte del franquismo. Por ejemplo, una de las figuras más destacadas de la dictadura fue José Utrera, que es el suegro del actual ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón. Franco lo que quería era lograr un consenso entre los españoles para que olvidaran situaciones que ya estaban totalmente sobrepasadas y miraran al futuro. En definitiva, la historia se hace siempre mirando al futuro, no se hace mirando al pasado, aunque tampoco se puede renunciar a un pasado, y sobre todo a un pasado que estuvo tan limpio como el que representaba el caudillo de España, Francisco Franco. Cuando murió, esta lealtad se acentuó, sobre todo cuando veía yo lo fácil que representaba para muchos españoles pisar la cabeza del león cuando el león estaba muerto. Tan vigente está la cuestión que el mismísimo ministro de Justicia tuvo que salir a defender a su suegro, ese leal ministro de Franco. José Utrera. José Utrera es de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida. Tengo que decir que yo no puedo hablar con objetividad de Pepe Utrera porque le admiro, le quiero y además creo que por encima de coincidencias o diferencias ideológicas es para una persona que se dedica a la política el modelo de lealtad, el modelo de integridad y el modelo de mantener tus convicciones por encima de cualquier beneficio o perjuicio personal. Sí, cuesta absolutamente todo entenderlo, ¿no? Porque yo no tengo capacidad para aceptar que todavía se sigan planteando cuestiones de defensa de lo que fue un régimen fascista, castrador de derechos y de conciencias, ¿no? De hecho, nos sometieron a todos. Es muy difícil que personas con carácter general no estén tocadas en su propia mentalidad por la acción permanente, constante, larvada, expresa del franquismo en todos los ámbitos. Y eso es lo que explica que todavía hoy haya gente que defiende esa posición y que cuando se inició en 2008 la actividad procesal importante desde mi juzgado exigiendo esa responsabilidad por los crímenes franquistas, había veces que parecía que estábamos en el 36 con esas opiniones, de nuevo, o expresiones tales como decir, no, se enterraron como perros que siguen ahí enterrados, unas cosas de locos, ¿no? Y a la vez veías a la gente joven. Yo me recuerdo a mi hija Aurora, la pequeña, que entonces tenía 18 años, me decía, pero papá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que quieres que se encuentren dónde están las víctimas para enterrarlas cada uno como debe su familia, y decía, ¿qué problema hay en esto? Digo, sí, pues efectivamente, eso es. ¿Qué problema hay? Ninguno, pero no hemos superado. Y no hemos superado el franquismo, digan lo que digan los próceres de la transición, de la mal llamada modélica transición española que se exportó urbi et orbi a todo el mundo, es que no resolvieron. De lo único que no se habló en la transición fueron de tres cosas: el poder económico, el poder de la Iglesia y los crímenes franquistas. Y dentro de ellos la justicia. Se me ha perdido una hija en el fondo del jardín. Uno de los asuntos que quiso investigar y juzgar el juez Garzón, lo cual le costó el puesto, fue uno de los crímenes menos conocidos de la dictadura franquista: los casi 10.000 casos de niños robados. Durante la larga posguerra española, miles de niños, se habla de unos 10.000, fueron separados de sus madres prisioneras políticas en las cárceles del franquismo.
Sin certificados de nacimiento ni partidas de bautismo, todos los rastros se pierden en los hospicios de auxilio social y en instituciones religiosas. En callada y tenaz labor, la mujer española se entrega a la misión sagrada de recuperar a miles de hijos de España y salvarlos de la miseria para entregarlos sanos y regenerados a la patria que les vio nacer. El caso de los niños perdidos del franquismo es un crimen contra la humanidad y el primer antecedente del que hay que hablar es el caso del mariscal Keitel en Nuremberg por su responsabilidad en el decreto Noche y Niebla que ordena Hitler, en virtud del cual se harán desaparecer a miles de opositores del régimen nazi en la noche y la niebla sin ningún tipo de juicio. Franco, 3 días antes, el 4 de diciembre de 1941, promulgará su ley de desaparición infantil que permitirá el cambio de apellidos a estos niños, que impedirá después toda posibilidad de que estas familias puedan recuperar a sus seres queridos y que vendrá a ser la pieza de cierre de otras normas anteriores que han permitido ya la separación de los niños de sus madres. Una hija, catapín, catapín, cataplero. Se me ha perdido una hija en el fondo del jardín. Pues yo me la he encontrado, catapín, catapín, cataplero. Pues yo me la he encontrado en el fondo del jardín. Pues haga el favor de traerla, catapín, catapín, cataplero. Pues haga el favor de traerla del fondo del jardín. Buscando a un hermano del año 1967, mi madre dio a luz en la Casa de la Madre de Madrid, en la calle Goya 120. La dijeron que había muerto al nacer, allá la durmieron y hasta ahora no he encontrado ninguna documentación ni del nacimiento de mi hermano, ni en el registro civil, ni tampoco en el cementerio de Almudena. Los abogados de las víctimas reconocen que queda mucho trabajo por hacer, pero han mostrado su enorme satisfacción ante lo que consideran una situación excepcional, el primer auto que pronuncia un tribunal penal sobre los crímenes del franquismo. Pues yo me la he encontrado en el fondo del jardín. En la Argentina las heridas también siguen abiertas. Inés García Holgada y Adriana Fernández son dos de las querellantes que reclaman desde el 2009 memoria, verdad y justicia por sus familiares asesinados durante el franquismo en la causa que lleva adelante la jueza Servini de Cubría. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Y acá te muestro a mi abuelo, a mi tío abuelo que fue fusilado en Umbrales, Salamanca, en el año 37. Él es el que murió con el rosario entre las manos porque era muy católico. Después mi tío Vicente, que fue teniente médico, que era argentino, ahí siempre le pongo la banderita republicana. Y después acá está mi abuelo, que fue el telegrafista y el que murió del 7º piso de la dirección de pesca. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Acá está mi papá y mi tío cuando eran chiquitos. Acá ya, antes de venir a Argentina, están los dos. Acá mi papá de bebé. Al poco tiempo mataron a mi abuelo. Y bueno, mi papá falleció hace 6 meses porque para él fue muy fuerte encontrar a su padre y encontrar también la historia. Él no pensaba que su papá era un héroe y en el pueblo le decían tu papá fue un héroe. Entonces, bueno, creo que, no sé, para él fue un orgullo enterarse ahí junto con los restos quién había sido su papá y, bueno, creo que se fue con él, creo que lo decidió. Mi papá no sabía que su papá había sido asesinado por los franquistas y pensó toda la vida que había sido víctima de un delito común, de una reyerta entre vecinos.
él sabía muy bien el lugar donde estaba su padre enterrado porque él araba esas tierras y le decían que en el lugar donde el pasto crecía más alto era donde estaba enterrado su padre. Entonces, preguntándole, un día me dijo, no, pero era natural que la gente se la entierre en el campo porque había muchos campesinos que araban y encontraban cuerpos. Cuando me dijo eso, yo empecé a pensar que no se trataban de cuerpos que se enterraban ahí porque morían en el campo, sino que eran fosas comunes. Hombre, el orgullo de uno sería, si lo llegamos a ver, por lo menos ver algún huesito, decir, bueno, sí, está acá, y bueno, por lo menos darle de cristiana sepultura. Cuando viajamos a España para la exhumación, yo empecé a hablar con todos los familiares que al principio me preguntaban por qué iba a exhumarlo, por qué quería revolver otra vez la historia, que lo que había pasado ya había pasado, por qué lo iba a sacar. Y para mí no había pasado. Para mí el pasado, si no sale a la luz, sigue siendo presente. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Usted fue a Argentina con 16 años. 17. Se acercaban vecinos, gente muy mayor, que generaron como una catarsis colectiva en el lugar y empezaron a contar, a decir, yo me acuerdo cuando le vinieron a buscar a tu abuelo, era gente de 85 años y me decían, a él lo vino a buscar un camión, se lo llevaron, lo torturaron y lo remataron en el pasaje de la Cortea, que era donde estábamos buscándolo. Mira, detrás de esa piedra, o sea, de esa que es de diferente color. ¿Estos son los que han salido de ahí? Ahí son de la mano. Barro que es de diferente color. ¡Ay, joder! No te preocupes, si lo vamos a cribar todo, lo vamos a... Sabemos que la muerte se ha producido de una manera violenta y en unas circunstancias muy concretas de desaparición y de ejecución. Y eso coincide también con la forma en la que está enterrado, directamente en la tierra, no hay un enterramiento convencional, y además con la presencia de una serie de lesiones también violentas. Y se han identificado claramente una lesión por arma de fuego en el cráneo y al menos una lesión por arma blanca en una de las vértebras cervicales. Cuando yo tenía ya todo, dije, ¿qué hago? Porque realmente no sabía qué paso seguir. Yo soy docente, no tenía ningún conocimiento de la parte jurídica, ni siquiera sabía que podía existir una querella. Si no pude... Hay más de 100.000 personas en las cunetas, que esas historias tienen que salir, los restos y las historias tienen que salir a la